A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Buenas noches, gracias por estar nuevamente en este programa que hemos denominado la crisis económica del Ecuador. Hoy vamos a tratar 2 o 3 temas que han surgido todos estos días, ¿no? El primero, una noticia muy positiva en la que el señor presidente de la República ha ido personalmente a Washington y se ha entrevistado con altos funcionarios de organismos multilaterales de financiamiento, como es el Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? Y esto es muy positivo, digo, porque el presidente en forma personal ha podido llevar ciertos mensajes a estos organismos y a algunas otras personas de los mercados internacionales, indicándoles cómo está en Ecuador y lo que él como presidente está haciendo para enrumbar la economía hacia etapas mucho mejores que el pasado. Eso es muy positivo. Pero también varios altos funcionarios del Frente Económico, entre ellos el señor ministro de Finanzas, ha estado reunido no solamente con funcionarios del Fondo Monetario, del Banco Mundial, por las reuniones que en estas épocas anualmente suelen tener estos organismos internacionales, especialmente el FMI. Pero el ministro se ha reunido también con una serie de representantes que tienen que ver con los bancos de inversión, con gente de los fondos mutuos, es decir, una serie de representantes de organizaciones privadas que movilizan cantidades, montos enormes del ahorro financiero internacional. Son instituciones que sencillamente invierten en una serie de papeles que emiten empresas privadas, multinacionales, pero también los gobiernos. Y son empresas financieras que en otro momento deciden comprar más bonos al Estado ecuatoriano, por ejemplo. De tal manera que esa es una noticia positiva para el país. Creo que los mercados internacionales privados han visto con buenos ojos esa visita presidencial. Y esperemos que dé los resultados que todos esperemos hacia el futuro, de que haya más inversión extranjera, más que colocación de bonos en el mercado internacional de capitales por parte del gobierno ecuatoriano, que haya más inversión extranjera, que sencillamente los empresarios estadounidenses, asiáticos, europeos puedan venir al Ecuador a hacer inversiones. ¿Para qué? Para sencillamente crear más empleo. Así que esta es una noticia positiva que naturalmente uno tiene que sencillamente mencionarlo. El segundo punto es de que en estos días el señor vicepresidente ha anunciado que va progresando aquellos pasos que se ha venido dando por parte del gobierno y por encargo del señor presidente para llegar a un consenso nacional. Se conoce ya que hay por lo menos 6 temas que se van a tratar en este esfuerzo de llegar a consenso nacional entre diferentes grupos sociales, sindicatos, empresarios, etcétera, y grupos también pues de la sociedad civil, y espero también que estén pues representantes de los grupos políticos, porque ellos son los que en otro momento, estando en el Congreso con sus delegados, con sus afiliados, sencillamente son los que tienen que aprobar leyes X y o Z que en el Ecuador se necesita este año, el próximo año, etcétera, ¿sí? De tal manera que esas también son cosas muy positivas, y en esos 6 puntos hay uno que hemos tratado aquí
varias veces. Uno tiene que ver con el Seguro Social ecuatoriano. Hay un informe de lo que se conoce, un informe interno, un documento de trabajo interno del Seguro Social que recomienda el aumento de las contribuciones, tanto patronal como de los empleados, igual que el aumento de la edad de jubilación. Pero ya el presidente del seguro, igual que el gerente correspondiente, han dicho que estos son borradores internos, que no se decidirá nada sino después que haya estas reuniones, esta especie de consenso entre los diferentes grupos humanos. Aquí, la semana pasada, tratamos el tema del seguro. Y por enésima vez hemos visto, y yo personalmente creo necesario, de que sencillamente se aumenten las contribuciones y se aumente la edad de jubilación. Esto no es para molestar a nadie, sino pues sencillamente porque son medidas necesarias. ¿Para qué? Para salvar al Seguro Social de una crisis en que está inmersa. Y la semana pasada, con la persona que hemos estado analizando el caso, hemos visto cuál es la verdadera situación del seguro y la deuda que el gobierno le debe al seguro. Y con nuestra invitada la semana pasada decíamos que esa deuda llegan a algo así como 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares que para el Seguro Social es un monto realmente significativo. Entonces, el seguro es otro tema que va a estar en el consenso nacional, pero desde ahí yo les adelanto y digo, los empleados, en otra forma, tendremos que acostumbrarnos irremediablemente a contribuir más. No se olviden el diagnóstico que hicimos la semana pasada sobre los problemas, cómo se originaron en el Seguro Social ecuatoriano. Y hay que resolverlo. Y hay que resolverlo porque de lo contrario nos vamos a encontrar con noticias muy desagradables en términos de que el seguro no podrá pagar pensiones, o luego la calidad de las atenciones médicas en los hospitales se desplomará mucho más de lo que está desplomado. De tal manera que ese es un tema que a propósito lo mencionamos porque sencillamente consta en los 6 puntos preliminares que el señor vicepresidente anunciaba al país, que son temas, o uno de los temas que se va a tratar en este consenso nacional. Pero también ha habido una noticia un poquito preocupante que tiene que ver con ciertas declaraciones de uno u otro alto funcionario del gobierno que dice que la economía está gozando de muy buena salud. Me refiero a la economía ecuatoriana. Y perdónenme decirles, mis amigos, pero lamentablemente esas afirmaciones de ese alto funcionario no son compatibles con la realidad actual. ¿Y por qué? Porque los datos, los hechos, está a la vista no solamente del gobierno, está a la vista de los trabajadores, está a la vista de los sindicalistas, de los empresarios, de las amas de casa, de todos los ciudadanos. ¿Y cómo se prueba que la economía no goza de buena salud? Hay varios puntos que anotan en esa dirección. El primero, la economía no está creciendo. El Banco Central ha proyectado de que el crecimiento de la economía ecuatoriana será este año más de 1%. Naturalmente son estimaciones muy preliminares, pero a su vez son equivocadas. Organismos internacionales como la CEPAL, como el Banco Mundial, por ejemplo, creen que la economía no va a crecer a esa tasa de crecimiento que el Banco Central estima. Y el Fondo Monetario Internacional, en el programa firmado con el gobierno ecuatoriano para recibir asistencia financiera que el gobierno está requiriendo de 10.200 millones de dólares en 3 años, estima que este año el crecimiento va a ser negativo en 0,5%. Este año 2019. Yo personalmente, con ciertos cálculos que he hecho, y eso dependerá de una serie de factores, bueno, pero yo creo que no habrá crecimiento. No habrá, el crecimiento será 0. ¿Esto qué implica? Implica, mis amigos, que no hay empleo. Hay desempleo que está creciendo. Entonces, el primer indicador es que no hay crecimiento de la economía. No hay. Ahora, ¿por qué no hay crecimiento de la economía? No hay inversión. No hay inversión privada, no hay inversión pública. Y también porque las exportaciones, fundamentalmente las exportaciones privadas, no crecen sino muy modestamente.
Como este programa en alguna otra oportunidad hemos indicado, ¿cuáles son los factores en el corto plazo que crean expansión de la economía, que crean crecimiento económico? Inversión pública o privada, las dos. Y también las exportaciones en general y las exportaciones en particularmente que se refiere al sector privado de la economía. Son los dos motores del crecimiento de una economía en el cortísimo plazo. En el largo plazo hay otra serie de factores, pero en el corto plazo esos son los factores de expansión fundamentales. Naturalmente que el consumo de los hogares, que es un porcentaje importante de los ingresos de todos los ecuatorianos, es una variable que cuando se expande hace crecer la economía, ¿sí? La inversión pública, inversión privada, las exportaciones, igual que el consumo, ¿sí? Definitivamente sí, no puedo negar que sea así, pero los motores de crecimiento tienen que ser, en el Ecuador, inversión privada, nacional o extranjero, y las exportaciones privadas. En el gobierno anterior, el modelo de expansión que tenían en 10 años era la expansión del gasto público en forma extraordinaria, con un crecimiento del Estado enorme, en que decíamos alguna vez en este programa que hay como 600.000 empleados públicos que tiene que reducirse esa nómina. De tal manera de que no hay inversión privada, no hay más exportaciones, el crecimiento no existe. Y ese es un hecho, eso lo prueban las cifras del propio gobierno. Cuando el Banco Central, por ejemplo, cuando el Banco Central emite sus informes sobre el crecimiento de la economía, entonces uno observa que el propio Banco Central, que es y que hay que convertirlo en un banco totalmente independiente, pero que responde o ha respondido muchas veces esencialmente a políticas que salen desde la Presidencia de la República, nos indica cómo está moviéndose este tipo de conceptos o de variables. De tal manera de que la primera indicación de que la economía no está bien y el gobierno tiene, o el alto funcionario que hizo una declaración no adecuada, tiene que decirle al país, no estamos bien, la economía no marcha bien. Y esa marcha va a demorar. No crean, amigos, que este año es el único año difícil. Van a haber 3 años difíciles. No se trata de que yo sea pesimista, créanme, no se trata. Se trata de los hechos reales, de lo que está aconteciendo y lo que uno ve, lo que va a acontecer en los 2 próximos años. Pero aparte de que no hay inversión para la expansión del crecimiento de la economía, también hay otro elemento, queridos amigos, otro elemento que sencillamente prueba, y son hechos que tienen que ver con que la economía no está en buen estado, no tiene buena salud. ¿Cuál es ese otro factor? El empleo y el desempleo. La población económica, la población total del Ecuador, como alguna vez hemos dicho aquí, crece al 1,5% anual. ¿Cuántos ecuatorianos somos ahora en el Ecuador? Aproximadamente 17 millones de dólares, 17 millones de ciudadanos y ciudadanas. Pero de esa hay un porcentaje de 47-48%, que es lo que se llama la fuerza de trabajo del Ecuador, o lo que los economistas llamamos la población económicamente activa. Esos son más o menos 8.1, 8.2 millones de personas que están en una edad de trabajo. Por eso representa la fuerza de trabajo. Pero la pregunta es, de esa fuerza de trabajo, ¿cuántos están empleados? ¿Cuántos están desempleados total y francamente? ¿Cuántos informales? ¿Cuánto es lo que le llaman empleo no adecuado y empleo adecuado? Entonces aquí hay novedades que prueban de que la economía no está en buen estado. El desempleo franco total ha subido en este mes de marzo comparado con el mes de marzo comparado con el año pasado. Eso dice el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en 4.7%, casi 5%, cuando era en un porcentaje mucho menor. Esto ya refleja de que algo está pasando en el mercado laboral y por lo tanto en la economía ecuatoriana.
Pero aparte de esto, lo que se llama el empleo no adecuado. ¿Qué le llaman empleo no adecuado? A todas aquellas personas que no trabajan 40 horas a la semana ni ganan los 396 o cerca de $400 que es el salario mínimo vital. Y esto puede ser personas que trabajan apenas 3 días, 2 días, 1 día, que trabajan unas 10 horas en la semana, o personas que sencillamente están en las calles de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Mante, etcétera, vendiendo una serie de frutas y artículos en las diferentes calles de estas ciudades y de todo el Ecuador. O sea, los vendedores ambulantes. Esta es una forma de trabajo, no adecuada, por supuesto, que la gente se dedica para tener algo diariamente para sobrevivir. Y eso naturalmente es un problema serio porque no hay empleo adecuado, no hay empleo suficiente y sencillamente, ¿por qué a su vez? Porque no crece la economía, porque no hay inversiones, etc. Pero aparte de eso, la pregunta es, ¿qué porcentaje en total entre este tipo de empleo que yo menciono, más el desempleo frontal, totalmente desempleo, cuánto en porcentaje de la fuerza de trabajo no tiene un empleo adecuado y está desempleado totalmente? 62%. 37.8, 37.9 es el empleo adecuado de la fuerza de trabajo del Ecuador, que son como 8.1, 8.2 millones de habitantes. Esto es grave, no hay empleo. En un año, de marzo de este año a marzo del año pasado, se han destruido como 262.000 empleos, porque la economía ha fallado, porque la economía no está en buen estado de salud. ¿Y cuánta gente año a año se agrega a la fuerza de trabajo? ¿Cuántos hombres y mujeres jóvenes entran al mercado y dicen, quiero un empleo digno? Más de 124.000 personas, que se agregan, ese monto se agrega a lo que ya está desempleado. Entonces, estas cifras, que no son cifras mías, son las cifras que da el Instituto Nacional de Investigaciones, en que cada cierto tiempo, cada trimestre, hace una serie de análisis y de encuestas sobre ese tema. Igual que el Instituto de Investigación Económica, que es un organismo de gobierno, sencillamente hace mes a mes un análisis de encuesta sobre el índice de precios para saber cómo va la inflación. Entonces, amigos, estas cifras oficiales prueban irremediablemente que la economía no goza de buena salud. Y este año, un año enormemente complejo y difícil, es un año de ajuste, No nos agrada la palabra ajuste, sí, yo sé, pero en definitiva, cuando hay problemas en la familia de tipo financiero, de que en un momento dado han perdido el empleo, en un momento dado están ganando mucho menos, la familia toma decisiones simples. ¿Para qué? Para sobrevivir. ¿Para qué? Para ajustarse a la nueva situación de nuevos ingresos reducidos por parte de la esposa, por parte del esposo, y mantener a la familia. De tal manera que así como la familia toma decisiones simples para ajustarse a situaciones difíciles, así también la sociedad en su conjunto, el país en su conjunto, hace esfuerzos para ajustarse a una nueva situación. En el gobierno anterior tuvimos 10 años de desperdicio de recursos. Petróleo que llegó a un precio de más de $100 el barril por algún tiempo. Cantidad enorme de recursos que le llegaron al gobierno anterior en términos de endeudamiento no muy adecuado, como lo hemos firmado muchas veces en este programa. Y dentro de ello, China continental, un país milenario, un país respetable, su gobierno respetable, pero que dio una serie de facilidades crediticias financieras al gobierno del Ecuador desde el punto de vista que le convenía, con condiciones que le convenía a estos organismos públicos de China continental, pero que no eran un buen negocio para Ecuador. Pero el periodo pasado del gobierno anterior sencillamente se enrumbó por el lado chino para conseguir dinero rápidamente, comprometiendo como garantía, entre comillas, la entrega de petróleo.
Pero este gobierno, como varias veces se lo ha dicho y ha reconocido el presidente, encontró la mesa no servida. ¿Qué significaba eso y qué significa? Sencillamente que recibió un país con problemas enormes de tipo macroeconómico. No solamente, amigos, con respecto a las finanzas públicas, sino, como hemos dicho, a la balanza de pagos, al mercado laboral, al seguro social, que se llevaron la plata, igual que al Banco Central, que para financiar el déficit fiscal del gobierno anterior se tomó de 7.500 millones de dólares, y que también es un tema que el gobierno actual tiene que resolver. Pero por cerca de 2 años, este gobierno, el presidente Moreno, se dedicó, no digo exclusivamente, pero concentró su atención a los asuntos políticos. Es posible que la situación política haya obligado al presidente a concentrar fundamentalmente su atención y la de su gobierno y de sus ministros en ese tema. Pero ven, a los casi 2 años comenzó el presidente a cambiar de rumbo, no olvidarse de los problemas políticos, pero comenzar a dar cabida en sus preocupaciones con respecto a la economía ecuatoriana. Y de ahí vienen algunas medidas que yo creo que son positivas, como es la ley de fomento productivo que está en vigencia. Hay algunas personas que dicen que sencillamente cómo es posible que los inversionistas, los empresarios ecuatorianos no inviertan, o que afuera los empresarios privados sencillamente no vengan al Ecuador a poner una planta de $1 millón, otra de 10 millones, otra de 20 millones de dólares, etcétera, para crear más crecimiento de la economía y más empleo para todos los ecuatorianos. Los empresarios nacionales e internacionales no solamente ven, queridos amigos, la rentabilidad de sus probables proyectos de inversión hoy o mañana, no solamente eso, ven la seguridad jurídica, ven la certidumbre, ven si que el nuevo rumbo que quiere adoptar el Ecuador y su gobierno en materia económica y financiera, si es realmente un rumbo sólido, o si en el camino el gobierno se va a arrepentir y va a detener las acciones que ha comenzado a tomar. Y eso naturalmente es razonable. Un empresario privado el día de mañana, extranjero, viene al Ecuador en las condiciones actuales, mete 1 o 2 millones de dólares en poner una fábrica de alguna cosa, baterías, yo qué sé, algo de eso, en las condiciones actuales de tributos, etcétera, etcétera. Y resulta que mañana, una vez que ya está la fábrica, ve ese empresario que le comienzan a cambiar leyes tributarias, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede pensarse que los estímulos tributarios que están en vigencia, originados en la ley de fomento en vigencia, sencillamente son excesivas. Y por lo tanto viene una nueva ley que le reducen esos estímulos tributarios. Imagínense qué pensaría ese inversionista extranjero si al año de haber metido 1 millón, 2 millones de dólares en una nueva fábrica de baterías o de cualquier otro producto, sencillamente, ¿qué diría? Se arrepentiría, hacer la inversión, así de simple. Entonces el empresario privado necesita certidumbre, necesita seguridad jurídica, necesita saber que el esfuerzo de estabilización y de recuperación de la economía y de restaurar los equilibrios macroeconómicos del Ecuador y las medidas y las acciones que todo eso necesita la economía, el país en su conjunto, mientras no esté seguro de eso, la inversión adicional de los empresarios nacionales y extranjeros no va a venir en los montos que es necesario para acelerar el crecimiento de la economía y crear mucho más empleo. Eso funciona así, no porque yo lo diga, sino porque así funcionan los empresarios privados en el Ecuador, en Estados Unidos, en la China, en cualquier parte del mundo. Así funcionan. A ningún empresario le gusta el cambio de reglas así porque sí, o el cambio de reglas en el corto plazo. Uno hace una inversión sencillamente sabiendo que va a durar, porque la inversión que ha hecho sencillamente va a durar mucho tiempo. De tal manera, mis amigos, que aquella observación de que la economía está en buen estado de salud es totalmente falsa. Aquí, lamentablemente, el optimismo de ese otro funcionario público va más allá de lo que es razonable. Entonces tenemos que convencernos, y esto, vuelvo a repetir, no es pesimismo,
no se trata de ser negativo, sino de chequear cómo están las cosas en el Ecuador. Yo soy de aquellos que creen, y algunas personas también, de que los dos motores de crecimiento hacia el futuro en el país tiene que ser la inversión privada, nacional y extranjera, y las exportaciones privadas. Y todo aquello que impide dar combustible a estos dos motores de crecimiento deben ser eliminados. Como por ejemplo, en un momento dado es necesario hacer reformas básicas, integrales al mercado laboral, a las leyes laborales. Una serie de personas temen de que ello vaya a significar un escenario al futuro de precarización. Pero amigos, hay que convencerse de que las rigideces que hay en el mercado laboral impiden crear empleo. Entonces hay que volver a una serie de contratos como los contratos de prueba. Un empresario, emprendedor que comienza con una pequeña inversión, le resulta, mis amigos, insuficiente un contrato a prueba de 90 días. Es insuficiente para estos propósitos que acabo de mencionar. Entonces, sencillamente hay que liberar a la economía de una serie de obstáculos para el progreso. Y en muchos de estos temas, los empresarios privados han puesto su sugerencia en la que yo creo que tienen razón en cuanto a sugerir elementos para el cambio de la ley laboral. Hay que hacerlo como la nueva reforma tributaria en la que tiene que contener artículos, y me van a disculpar decirlo en forma abierta o ratificar esa afirmación de que hay que subir el IVA en 3%. Hay que subir. Y hay que subir el precio de los combustibles eliminando los subsidios que todavía existen y que el gobierno se fue con un paso atrás debido a una serie de manifestaciones que comenzaron a darse en el Ecuador. Amigos, el ajuste que se está iniciando y que hay que perfeccionarlo es un ajuste que es necesario en la economía. Hay que rescatar a la economía de la crisis, pero este paso de rescate de la crisis necesita un periodo transitorio, y ese periodo transitorio va a implicar que se va a seguir manteniendo desempleos, y sus empleos, lamentablemente, en estos niveles que hemos estado conversando el día de hoy. Vuelvo a repetir, a uno no le agrada afirmar lo que acabo de afirmar, porque la gente tiene irremediablemente necesidad de un empleo digno. Los jóvenes, hombres y mujeres, necesitan un empleo digno, mis queridos amigos. Gracias por estar con nosotros en este programa, y espero que no crean que yo soy un profesional y un economista negativo o pesimista. Veo la realidad hoy y veo sus proyecciones para el próximo año. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.